Hola, hoy vamos a realizar un ejercicio de cálculo de las pérdidas en una línea por gravedad utilizando EPANET. Vamos a proyecto, opciones de cálculo, y aquí podemos ver en opciones de cálculo que las unidades de caudal están en litros por segundo. Fórmula de pérdidas. EPANET utiliza tres fórmulas para calcular la pérdida. Por defecto sale la fórmula de Darcey-Williams. También está Hazen-Williams y Chase y Manning. Vamos a dejarlo por defecto en Darcey-Weisbach. En EPANET los nodos se dividen en dos. Tenemos nodos de demanda o nodos de caudal. Lo que se hace es se fija el caudal y se calcula la altura o la presión. Los otros tipos de nodos son depósito y embalse. Depósito y embalse. Se fija la altura o la cota y se calcula el caudal. El ejercicio que vamos a hacer es utilizando un embalse y un nodo de demanda para la distribución del caudal a la población. Está unido por una tubería, la línea de conducción. Hacemos doble clic en el embalse y vamos a fijar la altura, que será de 60 metros. 60 metros la altura. Hacemos clic en el nodo y aquí vamos a fijar la cota, que va a ser de 5 metros, y la demanda base, que es el caudal de diseño, va a ser de 160 litros por segundo. Ahora hacemos clic en la línea de tubería. La longitud va a ser de 2000 metros. Su diámetro va a ser de 300 milímetros. Una rugosidad, la rugosidad de la tubería para Darcey-Weisbach se simboliza por la letra E, y vamos a utilizar 0.0125 milímetros. Esos son los valores que vamos a utilizar. Entonces nosotros vamos a realizar el cálculo con cada una de las fórmulas, cambiando la rugosidad, y vamos a comparar los resultados del factor de fricción en el cálculo usando la fórmula de Darcey-Weisbach. Lo vamos a comparar con el diagrama de Moody. Teniendo todo eso, cerramos y hacemos clic en calcular. Simulación válida. Lo movemos un poquito para acá. Hacemos un clic derecho
opciones del esquema, etiquetas, vamos a seleccionar todo menos la última. En flechas vamos a ponerlo en abierto. Para aumentar el tamaño del nodo lo voy a aumentar hasta 6. La tubería lo voy a aumentar hasta 4 y aceptar. Bueno, entonces si hacemos un clic sobre la tubería, vamos a ver los resultados que nos arroja. Entonces el caudal, que es el caudal de diseño, sigue siendo el mismo, que es 160 litros por segundo. La velocidad es de 2.26 metros por segundo. Las pérdidas, la pérdida de carga es de 11.47 y el factor de fricción es de 0.013. Es adimensional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar el valor del factor de fricción de los resultados de EPANET con el factor de fricción utilizando el diagrama de Moody. Entonces, si se pueden fijar, tenemos los mismos datos. Para utilizar el diagrama de Moody, tenemos que tener calculado la velocidad. Como pueden ver, utilizando esta fórmula, teniendo el caudal, teniendo el diámetro, calculamos el área y obtenemos la velocidad, que es 2.26 metros por segundo. Como estamos trabajando con agua, la viscosidad cinemática es de 0.5 veces 0.1 metros cuadrados sobre segundo. Esta viscosidad cinemática es un valor, es una propiedad del agua que vamos a necesitar para poder calcular el número de Reynolds, que está dado por esta fórmula. Entonces tenemos que la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática nos va a dar el número de Reynolds. Teniendo el número de Reynolds que nos arroja este valor y teniendo la rugosidad de la tubería, la relación de la rugosidad de la tubería entre el diámetro de la tubería nos da este valor. Con estos dos valores nosotros entramos en el diagrama de Moody para trazar las líneas para poder calcular o estimar el factor de fricción. Entonces tenemos el diagrama de Moody. En el extremo derecho tenemos los valores de la rugosidad relativa. Aquí abajo tenemos los valores del número de Reynolds. Como pueden ver, es la misma fórmula que yo había usado. Entonces, y aquí nos va a dar los valores del factor de fricción. Entonces, la
rugosidad relativa nos da un valor de 4.17 exponente menos 5. Entonces 4.17 exponente menos 5 significa que vamos a tener 5 0 después de el punto. Entonces si fijamos aquí tenemos 5 0 y el otro valor sería 4. Entonces la rugosidad relativa anda por aquí. El número de Reynolds da un valor de 672.337. Si ponemos eso en exponencial, vamos a tener 6.7 exponente 6. Entonces aquí tenemos el trazado de la rugosidad y el número de Reynolds. Pueden ver los exponentes, el de nosotros de exponente 6. Entonces aquí tenemos el exponente 6 y el valor era 6.7. 6.7 es casi 7. Entonces si nosotros no redondeamos, ese valor nos va a caer por acá. Después de la intersección trazamos una línea para calcular el factor de fricción. Aquí, como pueden ver, después del número 0.01, el otro número que sigue es 0.015. Entonces aquí sería el 0.011, 12, 13, 14 y 15. Entonces trazamos la línea y como habíamos dicho, 15, 14, este sería 13. Y nos da el mismo valor que nos había dado en el cálculo de EPANET. Regresando a EPANET nuevamente, vamos a proyecto, opciones de cálculo, y ahora en vez de calcular las pérdidas por Darcy-Weisbach, la vamos a calcular por Hazen-Williams. Cuando hacemos ese cambio de fórmulas, tenemos que cambiar la rugosidad. Entonces vamos a decir que estamos utilizando una tubería PVC. Entonces para Hazen-Williams sería 140 o 150. En este caso voy a usar 140. Doy Enter y calcular. Ahora pueden ver que se mantiene la velocidad, el factor de fricción cambia y la pérdida aumenta. Si la cambiamos, si la fórmula la cambiamos para Chase y Manning, la rugosidad en la tubería la tenemos que cambiar. Entonces para una tubería PVC, la rugosidad sería 0.009. Calcular.
Y aquí podemos ver los resultados, que la pérdida es casi igual cuando usamos la fórmula de Hazen-Williams, y el factor de fricción se mantiene igual como cuando lo estamos usando la fórmula de Hazen-Williams. Y bueno, eso sería todo, y de esa forma se calcula las pérdidas de carga en una conducción por gravedad. Bueno, muchas gracias.